Extremo Channel. El canal que te mueve. Buenos días, amigo televidente. Le habla el doctor Gabriel Morales de su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar de este tema que está en el tapete en la población y a nivel mundial. Vamos a hablar del coronavirus. Queremos orientar sobre este tema porque realmente he visto muchos comentarios, he visto en la televisión, en la prensa, que por ejemplo, principalmente aquí en República Dominicana, de que no, eso es el gobierno, para que la política... No, tenemos que cuidarnos, eso no es verdad. Está bien que hay problemas aquí con las elecciones y esas cosas, pero tenemos que coger también en serio sobre esta enfermedad que ha llegado nueva. He visto mucho también, vi un comentario de otras personas de que no, porque que el coronavirus, que eso es una cosa para asustar a la gente, porque, mire, yo he comprado desinfectante y dicen contra el coronavirus. No, sí, realmente sí, hay mucho coronavirus y ha existido mucho coronavirus. Que producen que procesos gripales, enfermedades infecciosas graves, también hay muchos tipos, pero lo que se trata es de una nueva cepa de coronavirus que se descubrió ahora en diciembre, ¿no? Una nueva cepa que no había afectado al humano. Entonces, ahí es el problema. Para hablarnos de ese tema del coronavirus, se encuentra con nosotros el doctor Patri Almonte, médico alergólogo. Acuérdense que el coronavirus produce muchas infecciones pulmonares y por eso está con nosotros el doctor Patri. ¿Cómo está, Patri? ¿Cómo se siente? Muy bien, buenas tardes, saludos. El doctor Patri va a hablar con nosotros del coronavirus. Doctor Patri, comience hablándonos de una vez en la introducción, nuestros amigos de televidentes, sobre el coronavirus, sobre este nuevo problema que nos apareció ahora. Muy bien, bueno, el coronavirus sin lugar a dudas es una realidad. Es una realidad que va avanzando a medida que pasan los días y es tanto así que las cifras de ayer ya no son las cifras de hoy, se va actualizando, los científicos, los estudiosos están cada día aportando y conociendo más. Pero yo creo que sería correcto quizás, Gabriel, antes de pasar a hablar un poco del coronavirus, dar algunas precisiones acerca de los virus. Perfecto. Porque el coronavirus, para la redundancia, es un virus. Así que antes de hablar directamente del coronavirus, yo quisiera informar a los televidentes. ¿Qué es un virus? ¿Qué es un virus, ¿no? Y para eso empezar diciendo de forma sencilla que un virus es un agente infeccioso de muy pequeño tamaño, pero que no tiene la capacidad de subsistir por sí mismo, que requiere de atacar y de hospedarse en otro agente vivo, en otra célula viva, y una vez allí, entonces tiende a replicarse. Eso es lo que lo diferencia en cierto modo, una de las cosas que lo diferencia en cierto modo de las bacterias, que donde están y a donde van se reproducen o se replican sin necesidad de otra ayuda, pero los virus no. Entonces los virus necesitan una célula. Necesitan necesitan de otra célula viva para ellos poder replicarse. Perfecto. Y mantenerse viviendo. Ahora, dicho esto, nosotros todos estamos colonizados por bacterias y ciertos virus que cuando nos toman una muestra de las fosas nasales, la cavidad oral u otras partes del cuerpo, van a aparecer allí. Pero muchos de ellos, los que nos colonizan, no suelen infectarnos, no suelen producirnos enfermedad con frecuencia, sino solo que en determinadas ocasiones, cuando bajan nuestras defensas, cuando hay otras enfermedades o ciertas enfermedades, ellos se aprovechan y nos atacan y nos producen infecciones. Así que, aunque nos colonizan y están con nosotros, no siempre producen infecciones graves. Hay otra cosa más que quisiera decir con respecto a los virus, y es que ellos son específicos de especie. Es decir, los virus que nos infectan y afectan no suelen afectar o infectar a los animales del mismo modo. De hecho, hay virus que son específicos de ciertas especies de animales que no atacan a otras especies de animales y mucho menos a los humanos. Y es ahí donde surge el problema con el coronavirus, que es una cepa nueva, es un virus nuevo
con una codificación diferente que no se supone debía haber afectado a los humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de coronavirus, debemos entender que nos estamos refiriendo, como bien decía el doctor Morales en principio, a una gran familia de virus, de coronavirus, que muchos de ellos ya se conocen y atacan a los humanos, pero produciendo infecciones respiratorias leves que quizás pasan algunas, no todas, sin penas ni gloria en jóvenes y en ancianos. Lo que sucede es que de toda esa larga familia de coronavirus, alrededor de más de 600 aproximadamente, que hay 7 que afectan, que se han visto que afectan a los humanos. De esos 7, hasta hace poco más de 20 años, conocíamos 4, a los que se les llamaban o coronavirus humanos o H-CoVs. Y entonces, en el 2002, se dio a conocer el 5.º de ellos, que fue el que conocemos como el coronavirus novel o coronavirus SARS, porque produjo un brote epidémico de enfermedad respiratoria o distrés respiratorio agudo y severo, y que surgió también en China, en la ciudad de Guangdong, a mediados de o hacia finales del 2002, y fue con él entonces que vimos algo nuevo. Es decir, el problema con este tipo de coronavirus, como bien decía el doctor Gabriel Morales, es que dan un salto desde el mundo animal hacia los humanos. Cuando se produce esa mutación, entonces es que comienzan a ocurrir los grandes brotes que tienen un alcance mundial. Patri, ahora mismo, ¿cómo está la estadística más o menos? Bien, quisiera dar al respecto unos datos de último minuto. Y para ello me voy a referir a los datos de último minuto. Por ejemplo, tenemos que actualmente hay 104.266 casos de personas infectadas, o los que se han infectado hasta la fecha. 104.266 personas que han sido infectadas por el coronavirus. De esas 104.000, 58.559 se han recuperado por completo. Quiere decir, la mayoría, de momento la mayoría se han recuperado. Pero de esos 104.000, lamentablemente han muerto 526 personas hasta la fecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que actualmente casos activos, es decir, desde que se iniciaron las infecciones, han habido 58.000 que se han recuperado, que ya han sido enviados a la casa, pero casos activos a la fecha de hoy tenemos 42.181 casos. 42.181 casos. De esos 36.054, para un 85% de los casos, están en condiciones leves. Y el restante 15%, 6.127 personas en estado grave o crítico. Con respecto a eso, entonces, podemos decir además que hay 62.085 casos que ya han sido cerrados. Quiere decir que ya han tenido un claro resultado. ¿A qué corresponden esos 62.085 casos que han sido cerrados? Como hemos dicho al principio, 58.000 se han recuperado por completo y enviados a su casa sanos, y 3.526 han muerto. Eso es, en principio, los principales datos con respecto al coronavirus actualmente. Podemos dar más, pero de momento tenemos esto. Entonces, eso quiere decir, Patrick, que la forma de infección del coronavirus, en su gran mayoría, son infecciones no tan severas. En un % más bajo es que la infección es grave. O sea que hay un temor grande de la gente, como que ya se va a acabar el mundo, y miren, realmente no es así. La gran mayoría de pacientes puede tener infección por coronavirus y ser una infección leve, que se pueden recuperar en esa mayoría de pacientes, y la cantidad que se complica es una cantidad menor. Así es.
Así es. Cuando uno dice esto, parecería o pareciera que uno está tratando de minimizar los daños. No, cada persona que muere es un hecho lamentable. Cada caso es un caso serio en el sentido de que puede traernos temor, pero cuando nosotros conocemos las realidades, cuando vamos a los números fríos, tenemos que decir las cosas como son. Y en ese sentido, también es bueno conocer cuál es la situación en la que estamos, porque conociendo eso puede traernos podemos tener menos temor al respecto. Porque cuando uno lo mira en esa cifra, hay muchos casos infectados. La mayoría son condiciones leves. Y cuando hablamos de muertes, tenemos que ver que eso también debemos dividirlo o segregarlo por parte, es decir, por condiciones, si son hombres, si son mujeres, si estamos hablando de personas mayores o personas muy jóvenes, porque en ese sentido debemos decir que a quienes este virus más afecta, lamentablemente, son a las personas de mayor edad. En ese sentido se ha visto que las personas con más de 80 años tienen un porcentaje de ser afectados y morir entre un 14 y un 15%. Entre un 14 y 15%. Es decir, son los que más tienen afecciones y complicaciones graves. A eso debemos sumarles otras comorbilidades como personas que tengan esa mayor edad, pero que tengan hipertensión o insuficiencia cardíaca o una enfermedad respiratoria crónica como asma, bronquitis aguda, una enfermedad EPOC. No es lo mismo una persona con 80 años con una condición de salud previa buena que otra persona de 69 o 75 años, pero con bastante comorbilidades. Cuando nosotros descendemos de edad entre los 70 y 79 años de edad, vamos a encontrar que la afectación y las complicaciones y la tasa de letalidad disminuye a un 8%. Entre las personas de 50 años de edad hasta los 69 años de edad, la tasa de mortalidad ronda entre el 5 y el 8 o 9%. Y es bueno decir que las personas por debajo de los 50 años de edad, la tasa de mortalidad es de un 1,3%. De hecho, entre los 0 y 9 años de edad, la tasa de mortalidad es nula, es cero. Es decir, no se han reportado hasta ahora casos en la infancia de muerte. O sea que es muy importante saber que se relaciona con mortalidad en los casos de coronavirus, la edad es un factor de riesgo. Y si ese paciente a mayor edad tiene alguna enfermedad concomitante, o sea, sufre alguna enfermedad, como es la diabetes, como es un paciente con enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Un paciente hipertenso, un paciente con problemas cardiovasculares, es un paciente que esa infección por coronavirus se puede complicar y puede llevar a la muerte. O sea, que estos pacientes son los que tienen mucho más riesgo. Patrick, ¿cuáles son los síntomas de manera general que puede presentar un paciente que tenga una afección por coronavirus? Bueno, los síntomas que se han visto hasta ahora corresponden a dolor de garganta, secreción nasal o rinorrea, fiebre, tos, fatiga, incluso diarrea, malestar general. Ahora bien, con respecto a eso hay matices. ¿A qué me quiero referir? Entre un 5 o menos por ciento de los casos, las personas empiezan por dolor de garganta o moqueo. No suele ser lo típico. Lo típico es que en primer lugar haya fiebre en un 98-99% de los casos de los pacientes que han sido conocidos y confirmados como casos positivos para la infección por coronavirus o COVID-19, tienen fiebre en el 98-99% de los casos. Luego, en ese mismo orden, le sigue la fatiga, los dolores musculares, el malestar general.
y por encima de un 60% de los casos la tos. Estos son los síntomas que con más frecuencia presenta un paciente en sus inicios. Fiebre, fatiga y tos por encima de un 60% de los casos. Patri, ¿qué tiempo después que una persona se pone al virus y se contagia, aparecen los síntomas? ¿Y cuáles son las principales vías de transmisión del coronavirus? Bueno, con esto hay que decir que se ha visto que hay un periodo de incubación, que es el tiempo entre que una persona se expone al virus y luego comienza a tener los síntomas. Se han manejado unos días que van desde 0 hasta 27 días. Ahora, eso de 0 a 27 días corresponde a los casos atípicos. Se han reportado casos de 19, de 24 y 27 días. Ahora, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? Que esto parece ser casos de segunda exposición más que a un largo periodo de incubación. Lo típico es que cursen o que medien entre 2 y 14 días como periodo de incubación. Es decir, que una persona que se haya expuesto al virus puede tardar hasta 14 días para manifestarlo. Pero en promedio, la media lo que nos dice es que entre 4 y 5 días empiezan a manifestarse los síntomas. De hecho, las personas que fueron reportadas como con una neumonía de origen desconocido en principio, el 30 de diciembre, habían comenzado a manifestar síntomas entre el 17 y el 20 de diciembre. Lo que sucede es que entre que la persona inicia presentando síntomas y acude al centro de salud o en busca de ayuda médica, pasan unos 5 o 7 días. Por lo general, las personas empiezan con la fiebre, con la tos y la fatiga, y con la fiebre y el malestar general, la fatiga al 5.º día y la dificultad respiratoria, la disnea, al 6.º día, y son ingresados en un hospital o una clínica o vienen a buscar ayuda médica al 7.º día. De ahí a que puedan complicarse, comiencen las complicaciones, es alrededor del 8.º día. Perfecto. Sabemos que el coronavirus ahora se transmite de persona a persona. Y quiero que le explique a nuestros amigos televidentes la manera de transmisión de la enfermedad para que nuestros amigos televidentes sepan cómo cuidarnos. Obviamente, al principio lo que se ha visto es que fue una transmisión desde el mundo animal, desde los análisis genéticos nos indican que es una transmisión que vino desde el murciélago, probablemente. Luego no se sabe si hubo un huésped intermediario para transmitirlo al humano o si fue directamente desde el murciélago a los humanos, pero a partir de ahí la transmisión constantemente es de persona a persona. ¿Cómo se produce esa transmisión? En la mayoría de los casos, por el estornudo, por la tos o por el contacto directo. Ahora, entre estos dos, por la exposición a gotículas, a gotas de secreciones de la persona enferma cuando tose, cuando estornuda o cuando se lleva las manos a una de estas vías, a los ojos, a la nariz o a la boca, después de toser o estornudar, y la coloca sobre un objeto inanimado, pero por lo general de persona a persona. Y hay un espacio entre 2 metros, de 2 metros más o menos, en el cual la persona que está entre ese campo puede estar expuesta al virus. O sea que si una persona tose frente de mí, si tiene que estar, para que la gotita de saliva y la secreción llegue a mí, tiene que estar entre 2 o 3 metros. Si está a 6 metros de mí, 7 metros, no es posible que esa gotita llegue. No es que sea imposible, pero es mucho más difícil. Claro está. Y repito, esta es la vía más común, pero hay otra que, aunque no es la más común, es sobre la exposición a objetos de secreciones con el virus en objetos inanimados. Digamos, una persona que está contagiada tose, puede toser, puede estornudar y salir de ese lugar, de la habitación en la que está, pero si esas gotitas de flux han caído sobre un escritorio, sobre la cama, y otra persona en poco tiempo viene y pone la mano sobre eso, puede ser contagiada, y se lleva luego las manos a las vías respiratorias o al rostro, puede ser contagiada. Es por eso que
es tan importante que, que dentro de las medidas para evitar ser contagiados, entramos con el lavado de manos. Las medidas básicas de higiene son importantísimas para nosotros evitar ser contagiados, no solo por el coronavirus, por cualquier otro tipo de los virus y bacterias que causan resfriado común en nuestro medio. Sí, porque tú decías, si alguien tose y tiene la afección y cae en un escritorio, en un objeto y nosotros lo tocamos, ahí no estamos contaminando las manos. Y si vámonos, que me pican los ojos y te rasca los ojos, o que te pica la nariz y te rasca la nariz, o te lleva la mano a la boca, ahí entraste el virus y ahí es que te puede contaminar. Por eso me reía sobre un artículo que estuve leyendo de Trump, que Trump decía que tenía 15 días que no se llevaba la mano a la cara. Oye, porque Trump le tiene miedo a este problema. Ahora, Trump tiene su realidad, Trump tiene 70 años. Con 70 años, cualquier afección, ese sistema inmunológico está ya más debilitado. Entonces le tiene mucho miedo. Dice, tiene 2 semanas que no se lleva la mano a la cara, porque es que, ¿verdad? Usted puede contaminar la mano. Y si usted va y se rasca el ojo, se rasca la nariz, se lleva la mano a la boca, ahí usted se puede contaminar también, que no es nada más que me tosió arriba, también de esa manera se puede contagiar. Patri, muchos pacientes que tienen esta afección pueden desarrollar enfermedades respiratorias graves, que ahí es que están muchos los problemas, que esas afecciones respiratorias graves, esa dificultad respiratoria, hacen una neumonía severa, esos son los problemas que matan a muchos pacientes realmente. Así es, de hecho, el nombre técnico para este virus es SARS-CoV-2 o coronavirus 2, porque el primero de ese tipo fue el SARS-CoV del 2002. Y SARS, ¿por qué? Por las siglas de síndrome respiratorio agudo, severo o grave, SARS-CoV-2, o luego COVID-19 por sus siglas o por sus iniciales, coronavirus, la D de disease o enfermedad, en 2019. Esas enfermedades respiratorias graves son el problema, en la mayoría de estos casos. De hecho, los investigadores lo último que han reportado es que cuando han realizado autopsias a personas ya fallecidas, obviamente, lógicamente, que el coronavirus no solo produce un daño agudo en las vías respiratorias, sino que además, a la larga, aquellas personas que son afectadas pueden quedar con consecuencias directas en sus vías respiratorias. Ok, entonces es importante que sepamos que realmente el coronavirus es una realidad y estamos orientando para que nos cuidemos, No es que el mundo se va a acabar, pero tenemos que hacer seguir las normas que existen para la prevención de esta enfermedad y de muchas enfermedades, porque son normas generales que nos van a ayudar con esta enfermedad y nos van a proteger también contra otras enfermedades. Señores, estamos en vivo en su programa Medicina al Día, estamos hablando hoy del coronavirus. Vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos.
Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado. Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29, frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. Continuamos con su programa Medicina al Día. Está con nosotros el doctor Patri Almonte, alergista. Estamos hablando hoy de el coronavirus. Patrick, yo quiero que tú me hables un poco de la epidemiología, porque ya se habla de una epidemia, porque ya no es una epidemia que hay de coronavirus, y que tú me hagas una comparación también con aquella afección por otras cepas de coronavirus que hubo en el 2012 y con la que hubo en el 2002. ¿Te recuerdas de que ahí fue que vinieron esas afecciones que produjeron infecciones graves pulmonares en el 2002 y en el 2012 por cepas diferentes? Compáramela con este coronavirus nuevo de ahora, que es del COVID-19, porque apareció ahora en el 19. Hazme una pequeña comparación, hazme una orientación para que nuestros amigos televidentes tengan una idea de este problema. Muy bien, pues voy a empezar por esta última pregunta. Decir al respecto que, y como decía al inicio, que en el año a finales, noviembre del 2002 y hasta ya julio del 2003, pero en noviembre de 2002, se comenzaron a ver nuevos casos de una neumonía de origen desconocido, que luego se aisló y se comprobó que era un nuevo coronavirus que produjo eso, síndrome respiratorio agudo, grave. ¿Surgió dónde? En la ciudad de Guangdong, en China. Para ese entonces, la afección alcanzó alrededor de 36, 37 países. Afectó a 8.000 y pico de personas, confirmados como casos positivos para coronavirus SARS o SARS-CoV. Y terminó matando a alrededor de 700 personas. En ese caso se cree también que la transmisión vino desde el mundo animal, desde el murciélago, Ahora, en el 2012, nosotros encontramos que hubo un nuevo brote, en este caso llamado MERS-CoV. ¿Por qué? Porque era un nuevo brote también por un nuevo coronavirus, pero en el Medio Oriente, por eso Middle East Respiratory Syndrome o síndrome respiratorio del Medio Oriente, por un nuevo coronavirus, y en este caso se cree que desde el camello hacia el humano, o también desde el murciélago traspasado al camello y desde allí al humano. En este caso del MERS, en el 2012, los afectados fueron menos, fueron 2.000 y pico de personas, pero murieron alrededor de 800 personas. Oye, pero mucha mortalidad. Exacto. Porque de 2.000 murieron 800, era grave, era fuerte ese virus. Exacto, entonces cuando lo comparamos con el SARS del 2002, vemos que tenía una
mayor tasa de letalidad. ¿Por qué? Porque una tasa de letalidad que iba entre un 34 y 35%. Infectó a menos personas, pero mató a más personas, a más infectados. Mientras que el SARS infectó a más personas, pero mató a menos. Entonces, en ese sentido, el MERS tenía una mayor tasa de letalidad, pero era menos eficiente contagiando o infectando a las personas, mientras que el SARS tenía una menor tasa de letalidad, pero era más eficiente contagiando. Cuando nosotros lo traemos a nuestra época, a este nuevo brote, vemos que hasta la fecha el SARS-CoV-2 o COVID-19 es menos eficiente para contagiarse, para infectar a las personas, quiero corregir, para matar, es decir, hasta la fecha tiene una tasa menor. Para contagiar, contagia más. Contagia mata más, menos personas. exacto, pero mata a menos. De hecho, la tasa de letalidad hasta la fecha de este COVID-19 está alrededor del 3%. De 3%, que lo que quiere decir es el número de muertos al día de hoy entre el número de casos de personas infectadas. Pero ha contagiado y está contagiando a mucho más, obviamente, que el resto de brotes previos recientes, 2002, 2012. Ahora, hay un factor, no necesariamente quiero hablar de todos los factores, en esto influye mucho la densidad poblacional, pero hay uno que es importante a la hora de nosotros ver qué hace que un nuevo brote, llegue a ser una epidemia o una pandemia. En este sentido es importante lo que se llama el R0 o la capacidad de transmisibilidad. ¿A qué se refiere esto? La capacidad que una persona tiene, una persona contagiada, de infectar a los que están a su alrededor. Cuando esa tasa o de transmisibilidad o ese R0 es menor de 1, se ve que la enfermedad tiende a desaparecer, porque quiere decir que la persona infectada tiene muy poca capacidad para infectar a otra persona susceptible. Pero una persona un brote con un R0 de 1, mayor de 1, 1.5, como por ejemplo el de la gripe común o el flu, puede tender a ser epidemias. En este sentido, este COVID-19 tiene un R0 de alrededor de 1.5 a 3.5. Lo que quiere decir es que cada persona infectada puede infectar a su alrededor entre 2 y 3 personas más. Es una enfermedad, eso es lo que hace que sea difícil de contener y que pueda convertirse en una epidemia y posibilidades de pandemia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Muchos están hablando de pandemia y es entendible cuando vemos el alcance, más de 90 países afectados, envueltos alrededor de todo el mundo, aunque todavía no ha llegado a la Antártida. Entonces hay quienes proponen que para hacer específicamente una pandemia tiene que haber afección en cada uno y en todos los continentes presentes, y ahí quizás hay un fallo. Pero hay otros que proponen que para hacer una pandemia no solamente es que alcance a todos los continentes, sino que haya un gran número de personas infectadas alrededor del todo el mundo. Yo creo que sí, que estamos ante lo que podemos llamar una pandemia en ese sentido. Padre, vamos a hablar de algo que es muy importante. ¿Cómo nos vamos a cuidar nosotros de esa infección? ¿Cómo vamos a prevenir nosotros adquirir este tipo de infección? Bien, ya había iniciado diciendo algo al respecto y voy a volver sobre eso. Cuando uno se va a las fuentes oficiales, al CDC o el Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, a la página de la Organización Mundial de la Salud, a todos los entes oficiales, por ejemplo el Ministerio de Sanidad en España, todos hacen énfasis y mucho hincapié en que la mejor manera de prevención es mantenernos en primer lugar alejados hasta cierto punto de las personas que están
con una infección respiratoria. Pero más que eso, o sobre todo en el lavado de manos, en la higiene básica, un buen lavado de manos va a evitar no solo la infección por coronavirus, sino por la gripe común que afecta y nos afecta más alrededor de todo el mundo. Entonces, un buen lavado de manos es el primer paso. Luego, mantenernos en cierto modo alejados de quienes están infectados. Ahora, cuando yo digo esto, no estoy llamando a que tomemos medidas extremas. Entonces, todo el que tiene gripe yo voy a salir corriendo. No. Oye, hay que tener cuidado. Lo que me refiero, porque esto es bueno decirlo, porque lo que quiero llamar la atención es que en tiempos como estos debemos, en cuanto esté de nosotros, en cuanto esté de nuestra parte, si no es necesario, evitar estar en lugares cerrados con un conglomerado. Es decir, si usted no tiene que hacer necesariamente un viaje en transporte público y puede tener otras vías, o estar en lugares de gran conglomerado como los conciertos, etcétera, evitarlos en cuanto sea posible. Pero también quiero llamar la atención al respecto, porque uno dice, antes habíamos hablado de los signos y síntomas que se presentan sugerentes de coronavirus, y alguien dirá, bueno, pues yo tengo moqueo, tengo fiebre, tengo fatiga, ¿estaré yo infectado por el coronavirus? No esos signos y síntomas son necesarios, pero no son suficientes. Para usted saber si es una persona proclive o en riesgo de estar siendo infectado por coronavirus, primero tiene que tener los síntomas que mencionamos: fiebre, tos, malestar o general o fatiga, pero especialmente haber estado en contacto con una persona que ha venido de viaje recientemente y justo los síntomas inician después, o trabajar en un área expuesta a extranjeros, por ejemplo, en zonas y áreas turísticas o aeropuertos, o que usted mismo haya venido recientemente de viaje de uno de los países que ya están afectados por el coronavirus, o que usted sea un profesional o de la salud o que trabaje en el sector de salud donde se hayan tratado y trabajado con estos casos. En ese sentido, si se presentan síntomas con este ambiente epidemiológico ya descrito, usted no solamente desde que usted tenga síntomas el primer día, no, si usted ve que pasan los días, llegamos a un cuarto, a un quinto día y no hay una mejoría, sino que hay un empeoramiento, lo suyo es entonces buscar ayuda médica para que se tome medidas al respecto. Hay muchos tabúes y muchas cosas con esto del coronavirus y mucho miedo también en alguna parte de la población a nivel mundial. Yo tengo dos hermanas que viven en Italia, en Milano, y yo, como vi que hubieron tantos brotes allá, las llamé y para preguntarle de la situación. Hubo una que me decía que ella hizo una compra y que tiene 15 días que no sale de su casa. Que no sale, ella siempre salía a correr, a hacer ejercicio, ni a hacer ejercicio sale. La otra me dice no, ella vive un poquito más lejos de Milano, me decía no, yo salgo, estoy haciendo mi vida normal, por aquí no ha habido tanto caso por esta área, porque yo estoy un poco lejos de Milano, pero la gente tiene mucho miedo. A veces tú vienes caminando por una acera y hay otro que viene por una acera por allá y desde que te ve corriendo se cambia para la otra acera. O sea, el miedo que tienen ciertas personas para evitar contaminarse. Pero realmente, como tú decías, no es que vamos a tener un miedo así, sino a aquellas personas que tienen riesgo, aquellas personas que tienen síntomas, y cuidarnos de la higiene de la mano, porque cuando nosotros nos lavamos las manos con el agua y jabón, muchos me decían, no, pero con un jabón especial, no, agua y jabón normal, que cuando usted se lava la mano y el agua, que usted se frota la mano, cuando usted, solamente el frotado de la mano con agua y jabón, son muchas las bacterias y los virus que se van. Además, como decía el doctor Patrick, los virus normalmente no duran tanto tiempo vivos. Así cuando salen hacia afuera, tienen que estar dentro de una célula para sobrevivir. O sea que cuando el virus sale y está afuera, que no tenga una célula, no dura mucho tiempo vivo, desaparece, se muere. Entonces, lavarse la mano con agua y jabón, ¿por qué?
Porque lo que pasa es que a veces, si ponemos la mano en un área que está infectada y vamos a arrancarnos los ojos, a arrancarnos la nariz, que eso no lo hacemos inconscientemente. ¿Cuántas veces al día no nos rascamos en el ojo, no nos rascamos en la nariz? Muchísimas veces al día, ni siquiera nos damos cuenta y nos llevamos la mano a la boca. Por eso es que, señores, tenemos que lavarnos las manos. Tenemos que lavarnos las manos. Y muchas veces, con el simple lavado de la mano, usted puede evitar eso. Muchas veces, muchos dicen, no, que no va a saludar de mano. No, lo único que usted tiene que tener pendiente, por ejemplo, si usted trabaja en un lugar donde tiene que saludar mucha gente, usted no va a decir que no lo vas a saludar. Ahora, si usted ve que usted sospecha que una persona, está bien, pero muchas personas usted la va a saludar. Lo que usted tiene que tener pendiente, que si usted está en una labor, que ha saludado mucha gente, siempre no llevarse la mano a la cara para no rascarse los ojos, la nariz, no tocarse la boca. Y después que usted acabe su actividad, lavarse bien sus manos y tener eso bien pendiente del tocado de la cara. Pero no tener un miedo así como ay, que ya no, porque tenemos que seguir. Hay muchas enfermedades, muchas, que matan más que el coronavirus. Muchas enfermedades cardiovasculares, muchos pacientes de diabéticos, muchos infartos, matan muchísima gente más todos los días que el coronavirus, ¿no? Pero sí tenemos que cuidarnos con la higiene, con el lavado de la mano, con las medidas preventivas. Patri, háblame de la mascarilla. Todo el mundo quiere una mascarilla para cubrirse la boca. Háblame de eso. Yo quiero ir sobre lo que tú has hablado y responderte. Tú has dicho algo muy interesante y muy correcto. Estamos en un tiempo en el que muchos están más preocupados que ocupados en lo que realmente deben estar. Cuando hablamos de la realidad de que es una afección y un brote epidémico peligroso porque infecta a muchos, no tanto por los que mata, debemos estar conscientes que es tan bueno, es bueno saber, pero es mejor saber correctamente. Entonces, hay muchos que están escuchando simplemente lo que les dan los medios de información, pero no se están y esto les preocupa, pero no se están ocupando en saber la información real de las fuentes oficiales. Cuando sabemos esas informaciones en cierto modo pueden traernos cierta paz y nos van a llevar a no tomar medidas extremas como aquellas personas que mencionaba el doctor Morales, de que toman el otro lado de la acera, de que deciden no saludar a nadie. No, lo que esta información nos sirve es para que usted, fíjese, la mayoría de estos casos pasan en países como en Japón o en Italia, donde las personas saludan menos que nosotros. Son personas que son más conservadores en su saludo, no son tan efusivos como nosotros, que nos saludamos una primera, una segunda y una tercera vez, y no nos cansamos de saludar. Entonces, como saludamos más, tenemos que tener más medidas higiénicas. Usted lo que debe saber es que si usted está enfermo con una infección respiratoria, usted voluntariamente evite ir a saludar de forma tan efusiva a aquel que está sano. Sea consecuente con ese hermano, con ese prójimo, con ese amigo o familiar. Ahora, usted que no está enfermo, dispóngase a saludar en cuanto sea posible al que tiene que saludar. Ahora, una vez usted haya saludado, tome las medidas de no llevarse las manos hacia el rostro hasta que no se la haya lavado, hasta que no se haya higienizado correctamente, porque, como decía también el doctor Morales, hay otras afecciones como la gripe común que nos azotan todo el tiempo. Y la mayoría de los niños y personas que están en los centros de salud con afecciones respiratorias, que no son coronavirus, ¿quién se la ha transmitido? Sus familiares, sus padres, sus madres, sus amiguitos que no tuvieron el cuidado de lavarse las manos y de no estar tanto en contacto con esos otros que no están tan enfermos. Hablando de saludo, vamos a mandarle un saludo especial a mi amigo Roca, el vecino de allá, que está viendo el programa, al señor Roca y a su esposa, un saludo desde aquí del programa Medicina al Día. Y quería puntualizar la pregunta que me hacía sobre la mascarilla. La mascarilla que tanto se ha agotado, tanto se ha comprado para evitar ser contagiados, la realidad es, amigos, que su indicación primaria es para aquellas personas que están enfermas.
Es decir, la mascarilla es para que la usen aquellos que están muy afectados, que tienen hasta desde aquellos que tienen una gripe común y no quieren infectar a sus compañeros de clase, a sus compañeros de trabajo, podrían utilizarla. Ahora, ¿qué tipo de mascarilla? Una cualquiera, la que pueda tener a mano, una desechable o quirúrgica. Ahora, en términos generales, es para quienes están enfermos, no para los sanos. O sea, no es que yo me voy a poner en mi mascarilla para no contaminar. No. Es para yo proteger al otro, si yo tengo un proceso gripal. Así es. Porque veo que estuve viendo un reportaje en el tren de Estados Unidos, Nueva York, como hay unos cuantos casos en Nueva York, y había unos tipos con una máscara antigua de esa, con una mascarilla antigua de esa. Oye, yo creo que eso, y yo dije pero esto es lo último. Eso es lo último, a menos que quisiera estar relajando y bromeando, pero no tenía ni tiene razón de ser. Las mascarillas son para los enfermos, para proteger a los que están sanos, y claro, cuando se usan, y para aquellos que están en un centro de salud, en lugares donde están muy expuestos, por ejemplo, las personas que trabajan, los oficiales, las azafatas, etcétera, que trabajan en los aeropuertos, donde deben estar en contacto con miles y miles de personas a diario, que no saben de dónde vienen, cuál es su trasfondo, tienen que estar protegidos. Si usted trabaja en un área de salud donde hay un trasiego constante de personas con infecciones respiratorias, pues probablemente también debe, para proteger a esa persona, protegerse usted y a los que están alrededor, protegerse, y eso lo digo de corazón. Es común que nosotros, como médico, nosotros encontramos en los lugares de espera, de las clínicas, centros privados y públicos, a personas que saben que están con una afección respiratoria que les hace toser y estornudar mucho, que de momento ni siquiera saben qué es lo que tienen, ni siquiera coronavirus, puede ser cualquier otra cosa, y comienzan a toser y a estornudar sin protegerse, sin llevarse como las indicaciones, la mano a la boca, o el taparse la nariz y la boca con la parte interna del coro o el hueco anterocubital para proteger a los demás, sino que tosen y no tienen cuidado de poder infectar a esa persona que está al lado. Si es una TB, si es un virus H1N1, si es una influenza, si es un coronavirus, ¿qué va a pasar? Que habrá infectado a muchos. Entonces tenga el cuidado, la sensatez y la prudencia para que pueda proteger al que nos queda al lado. Tome medidas, pero no abuse. Para usted podría ser la mascarilla, pero no para los que estamos sanos. Eso es importante, porque muchas veces ocurre eso. Muchas personas tosen, no se cuidan, no toman esas medidas, no usan un pañuelo. Luego van a saludar. Y luego van y te saludan. Entonces, en ese sentido, perdona Gabriel, ¿quiénes deben entonces lavarse las manos? Quienes ponen las manos sobre objetos inanimados, sucios, todos los objetos inanimados, las paredes, los escritorios, están potencialmente sucios, pero también aquellos que acaban de estornudar, que acaban de toser, aquellos que acaban de estornudar y toser, pues bueno, lavarse la mano. Si usted le va a dar la mano a alguien que ha hecho lo mismo, usted lo ha hecho, hágalo usted mismo, de forma voluntaria. Patri, ¿y el tratamiento de esto es asintomático? Las personas puede que no... O sea, tratar los síntomas que dé. Mira, este es un virus, como hemos estado hablando, lógica y obviamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que como la gran mayoría de los virus y afecciones respiratorias por virus son de un curso autolimitado. Cuando las personas tienen dengue, lo que les sana primordialmente no es un medicamento específico, es el cuidado sobre los signos vitales, la buena hidratación, e igualmente terminan curándose como cuando hay una gripe común, porque las infecciones o afecciones por virus tienden a ser autolimitadas. Después de ciertos días van mejorando. Lo que hay que evitar hacer es lo incorrecto, el automedicarse sin saber ante qué estamos, el tomar antibióticos cuando probablemente estamos ante un virus, el tomar analgésicos que no sabemos si van a hacer un mayor daño que bien. Entonces, las medidas, cuando usted tiene cualquier tipo de afección respiratoria, primero
hidrátese, ya sea esta de vías intestinales o respiratorias, hidrátese bien, aíslese usted mismo en su hogar y si ve que no mejora, acuda al médico, al centro médico más cercano. Pero hasta ahora para el coronavirus no hay una medicación específica. Se están usando algunos, se ha referido a ciertas como la cloroquina, etcétera, o el oseltamivir, pero eso es ya para uso médico e intrahospitalario, según corresponda al caso. Mientras tanto, la población en general, protegernos, hidratarnos y tomar las medidas del lugar. Sí, realmente es preventivo, ¿verdad? Porque si usted se afectó, ya, como decía el doctor Patrick, no hay un medicamento así. La hidratarán bien, hidratación, para que usted, su volemia todo esté bien, sus medicamentos para la fiebre, si tiene una fiebre alta, para bajar temperatura. O sea que son un tratamiento de soporte básicamente, porque no hay así un medicamento. De que vamos a poner este medicamento para curar, como lo haría, por ejemplo, en una infección bacteriana, que si un paciente tiene una infección por una bacteria tal, hay antibióticos que son administrados viento venoso y el paciente cura. Pero en los virus, principalmente la variedad de virus, no existe ese tratamiento. Por lo tanto, lo mejor es la prevención, señores. De manera ya final, doctor Patrick, dígale de manera general las medidas preventivas que deben tener nuestros pacientes para prevenir esta afección, que yo creo que ya tenemos 2 casos en nuestro país. Así es, tenemos 2 casos confirmados y de forma general, repetir nuevamente lo que es tan importante. Y medidas higiénicas básicas. Lavado constante de manos con mucha agua y jabón, al menos durante 50 segundos o entre 1 minuto y 2 minutos, un lavado correcto. La higiene adecuada de las uñas, cortarse las uñas y lavarse bien, porque a veces se quedan restos microorganismos entre ellas. Si no tenemos lugar en este momento para un lavado correcto con mucha agua y jabón, pues entonces utilizar manitas limpias, desinfectarnos con alcohol entre el 60 y el 70%, toallitas de Clorox que también han sido señaladas por las organizaciones oficiales para la correcta desinfección de coronavirus. Y quiero decir también, por último, que con respecto a este brote, televidentes, no es que debemos entrar en pánico ni en histeria, no, ya hemos visto los datos. Ahora, debemos tener respeto por lo que está pasando, porque no sabemos hasta dónde esto llegará, en el sentido de que las cifras van quedando obsoletas. Ayer, para el día del jueves, cuando se hace una comparación entre el número de recuperados y el número de casos de recuperados nuevos y de nuevos infectados, la curva era ascendente para los nuevos recuperados. Había más recuperados que casos nuevos. Sin embargo, para la fecha de hoy, ya los casos nuevos estaban superando a los casos nuevos infectados a los casos nuevos recuperados. De manera que esto va variando y no sabemos cuál es el curso y por consiguiente debemos ocuparnos en tomar las medidas, porque todavía, en nuestro caso como país, este brote no ha llegado a la comunidad. Debemos seguir viviendo, tomando las medidas diarias y ver cuál es el curso, vigilando las fuentes oficiales. No los videos que te mandan, no los audios que les mandan por WhatsApp, sino vaya directamente a los ministerios y a las instituciones oficiales. Bueno, señores, esperemos que esta orientación que hemos dado de coronavirus les sea de su utilidad. Hemos llegado al final de su programa Medicina al Día. Le habló el doctor Gabriel Morales, estaba con nosotros hoy el doctor Patrick Almonte. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Buenas tardes.